Hola chiquillos, soy el Toy. Quizá algunos no me conozcan de primer año, claro, porque solamente le hago ayudantía a una sección, ya, pero yo soy el ayudante de la sección 2 de arte digital. Y les quería hacer este video para poder guiarlos un poco más en el proceso de colorear grisalla en caso que hayan algunos que estén medios perdidos o que quizá necesitan un poco más de apoyo. Entonces les he hecho como esta especie de tutorial, eh, haciendo yo como un propio estudio a Isaiah de estas screenshots de Hoppers. No me he visto la película, así que no sé qué está pasando, pero no va al caso. Entonces, eso pues chiquillos, acá ya tengo lista la grisalla. Y lo que hice ahora fue añadir otra capa encima de el blanco y negro. Le puse máscara de recorte y le cambié el modo de fusión o el modo de capa a color. La profe en el canvas indicó que se podían usar tanto color o superposición o superfusión creo que se llama. Sí, pero cualquiera de las dos, superponer, esa era. Pueden usar cualquiera de las dos. Las dos actúan de distintas formas, pueden ir probando. Yo en mi caso hice con la capa de color, con la cubeta, hice como una especie como de... No me acuerdo cómo se llama esto en la pintura, pero es cuando ponen como un color base para todo y empiezan a pintar por encima. Puse como este color como naranja, un poco quizás más tirando para el blanco, para el gris, y empecé a poner con el pincel con opacidad full, creo, los colores principales de los personajes. En este caso estoy poniéndole los naranjos del castor, de la prota, por ahí. Después se van a dar cuenta más adelante que me costó conseguir el tono más clarito de su pelaje. Eso puede que les llegue a pasar. Pero también más adelante voy a mostrar que nada más como ajustando las capas o incluso como pintándole por encima con un color un poco más claro se puede arreglar. Todo es prueba y error. No sé si es prueba y error, pero sí es como que ir probando cosas. Se van a equivocar mucho en el proceso, es normal. Pero la cosa es que vayan probando y probando hasta encontrar un resultado que les parezca favorable. Ya, ahora más o menos voy a subirle la velocidad al video para hacerlo onda Spin Paint, para que lo puedan tener de fondo mientras voy explicando un par de cositas, y les voy dejando cosas también en el video como por encima para que vayan o sea, más que nada como capturas, como para mostrarles como dónde están, dónde se pueden cambiar los modos de capa o las capas de fusión. Para algunos que no sepan o que necesiten como un recordatorio. Y bueno, acá seguimos aún con la misma capa que acabamos de hacer de color, como por así diciendo, poniendo los colores principales o base que predominan en ciertas partes de la screenshot de nuestra referencia. Por ejemplo, en el suelo hay mucho, es como muy amarillo, entonces puse mucho amarillo. Y ahí puse como también el color crema, que es distinto, como del pelaje, que es distinto al resto del pelaje naranjo de la prota. En el arbusto que está en el fondo también puse verde, aunque no sea el mismo verde, después lo vamos a arreglar. Es para tener como los colores base, para ir trabajando después el pintado o el ajuste de esos mismos colores. Entonces vamos pintando, añadiendo los detalles de color. Aquí sí, quizás como en las luces, hice las luces un poco más amarillas porque les llega una sol como una luz de sol muy fuerte, muy directa, que de hecho si se dan cuenta crea estas sombras azules debajo de los personajes y también en el fondo, que esto se los tuvo que haber explicado a la profe en la clase de color o de luces y sombras. Pero cuando hay una luz de día muy fuerte, usualmente las sombras agarran el color del cielo. Entonces, por eso los personajes tienen esas sombras como tan marcadas y tan azules, por lo mismo, porque se refleja la luz del cielo y se hacen estas sombras azuladas muy bonitas, muy fuertes. Y acá sigo ajustando cosas. Igualmente en la misma capa de color, quizás ajustando más los colores, apagando la capa de color para asegurarme quizás que los valores o que el contraste no se pierda. Ya, y acá creo otra capa de color por encima para, por así decir, corregir las tonalidades
En este caso, por ejemplo, de la sombra, que sentí que con la capa de color anterior el naranjo era como muy saturado, entonces le metí un poco una capa con azul por encima, o creo que sí, le metí con una capa con azul de color por encima para tratar como de hacer como los colores más azules, un poco más apagados, quizás más tirados al gris, tratando como de emular la sensación de esta sombra fuerte azul que tenemos en la referencia. Y luego con una capa de multiplicar, que para darles contexto es un modo de capa que oscurece los colores. Metí como las sombras más oscuras que tiene la prota y también las sombras más oscuras que tiene el lagartito en la referencia. Entonces, más que nada se trata de eso. Vamos añadiendo capas dependiendo de lo que necesitemos. Si necesitamos oscurecer las sombras, podemos añadir una capa con modo multiplicar, con algún tipo de color como gris oscuro, azul oscuro, dependiendo del efecto que queramos realizar. Añadimos capas de luz para ir añadiendo las luces, mezclamos, borramos cosas, ajustamos el color de los ojos, el color de la sombra. Quizás si por ejemplo el pelaje no nos quedó tan crema, les ponemos otra capa encima en color o en superponer, tratando de aclarar ese color y corregirlo. Entonces básicamente eso, chiquillos. La idea es que lleguen a un punto en donde tengan todas sus capas de corrección con modo de capas o modos de fusión, y ya añadan unas últimas capas de ajuste en donde ya hagan paint over. O sea, paint over es que agarren un lápiz de preferencia y empiecen a pintar por encima de los detalles como que les lleguen a faltar de la ilustración. En este caso quizás lo voy a adelantar a ese momento del video para que se pueda apreciar un poco cómo lo hice. Pero antes de hacer como el skip al paint over, quería mencionar que acá, como mencioné antes, hice una capa de luces que la profe mencionó en el Canvas también, que para hacer las luces pueden usar tanto trama aclarar o sobreexposición lineal. Creo que era sobreexposición lineal, voy a checar ahora para no... Sí, sobreexposición lineal, y también se puede hacer sobreexponer color, pero la profe recomendó las tres primeras. Entonces, si se dieron cuenta al principio, en la primera capa de color, los colores como del suelo y el resto de la ilustración estaban como muy apagados, muy oscuros. Entonces con esta capa fui seleccionando las partes que quería ir aclarando con el lazo de selección, y entonces fui aclarando esas partes como tal. Acá más adelante hice otra capa más arriba de la de las luces con multiplicar, y fui como añadiendo las sombras que estaban en el fondo, porque si se dan cuenta el fondo está como demasiado claro, necesita un poco más de oscurecimiento. Entonces fui añadiendo sombras, oscureciendo el fondo, oscureciendo las montañas del fondo que estaban muy claras, quizás las que están como un poco más apartadas de la luz del día. Y eso, como mencioné reiteradas veces en el video, es añadir capas nuevas, ajustando algunas cosas que quizás podrían verse más como en la referencia, ajustando valores, ajustando colores. Más o menos ese es el proceso que deberían estar haciendo en este trabajo.
Y así es como quedó. Espero les haya servido. Esta especie como de, más que tutorial, fue como video explicativo. Eh, bueno, y también les haya servido el speed paint de mi propio estudio, como para tenerlo de referencia. Y bueno, eso. Bye.